Tenemos con nosotros a Sebastián Heredia. Sebastián es abogado de la Universidad Católica de Córdoba, es magíster en Derecho Empresario del Austral y obtuvo en la ESADE 2 títulos, especialista en finanzas corporativas y Derecho y magíster en finanzas con orientación en FinTech. Egresado a la primer corte del Blockchain Summit School de Utrecht en Holanda, director de la Sala de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba, es co-coordinador del grupo de trabajo del LACchain, que es la blockchain del BIT, es asesor de la legislatura de la provincia de Córdoba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es autor de más de 60 publicaciones y es autor del que lo ha presentado hace poquito, es hijo del COVID, del aislamiento, del primer manual open source en Latinoamérica sobre blockchain titulado Smart Contract, qué son, para qué sirven, para qué nos servirán, y para eso es emprendedor tecnológico, y para eso hoy ha venido a la clase a presentarnos este tema. Seba, bienvenido. Lo van a ver 1000 veces porque es parte ya de esta comunidad, lo estamos bautizando, así que bienvenido, comandante, la nave es suya. Muchas gracias, Mario y equipo, un placer realmente poder estar formando parte de esta comunidad enorme, me encanta lo que están armando y el ruido que están haciendo, así que bueno, vamos a hacer un poco de ruido, conscientes de que estamos ya a un momento del día que pueden estar cansados. Vos, Mario, marcame la hora, yo puedo hablar 5 horas, 30 horas o 10 minutos. Dale, tranqui, que están todos entusiasmados, vas a ver. Bueno, le metemos entonces. Ahí dejé unos links en el chat, ya se los subirán al aula virtual. Siempre está bueno empezar comentando de los libros. En esta me toca hacer un poco autorreferencial, porque uno de esos es mío, pero el mejor no es el mío ni cerca. El mejor es ese que dice Token Economy, que es esto. Este está en inglés, es la primera edición. Hay una segunda edición, traducida al español, colgada en GitHub gratis. Y se puede comprar también por Amazon, se puede comprar también por la editorial de la Universidad Católica de Córdoba, para los que les guste el papel. Y después el otro, que viene a la derecha, es la versión ebook. Hay una versión papel también, del trabajo académico que me evitó volverme loco en los primeros 3 meses de la pandemia del año pasado, que aproveché y puse un par de ideas por escrito que tenía en la cabeza dando vueltas unos años. Es un libro open source, como decía Mario, significa que se puede descargar libre y gratuitamente de varios portales y tiene casi 4000 descargas ya desde que lo subí. Y bueno, hacemos un poco de ruido justamente sobre estos temas, porque creo que está bueno que haya un puente entre la profesión de los abogados y la de los ingenieros en sistemas para encontrarnos al medio en esto que es la Web 3 que estamos viviendo hoy, que les voy a contar un poco qué es y de dónde viene, porque no nació de un pimpollo. Hay que hablar un poco de la historia del Internet. Y la historia del Internet, si bien desde ARPANET en el 69 hay Internet en algún formato, en realidad desde el 89, con Tim Berners-Lee y los distintos protocolos de la WWW, se puso de moda, se hizo más fácil y se convirtió en algo relativamente práctico para usar la Internet que conocemos más o menos hoy. Yo me acuerdo en aquella época, 92, 93, el Alta Vista y el modo en que hacía ruido, mi primer contacto con Internet, y buscar cosas por Internet, ¿no? Esta Web 1 vino a revolucionar el intercambio de información. Se la conoce también como la economía de la información. Facilitó que las personas pudieran encontrar información en Internet y enviarla, ¿no? El email, entre otras cosas, navegadores como el Internet Explorer, bueno, Yahoo en su momento, motores de búsqueda, eran las killer apps en esa década del 90. La Internet como negocio, además de revolución tecnológica en las comunicaciones, empezó a engordó y se pinchó con la crisis de las .com ahí por 2001. Muchas empresas con unas evaluaciones medias trambóticas y poco fundamentadas en valor subyacente, de un día al otro desaparecieron del mapa. Muchas. Fue una crisis fuerte, fue propia de la Internet, 100% nativa de esta nueva economía que se estaba desarrollando. Y como siempre ocurre después de las crisis, aparecen nuevas oportunidades, se mejora lo que se hizo mal a veces, y en el caso del Internet empieza lo que algunos llaman la Web 2 o la economía de las plataformas. Si bien algunas plataformas como eBay, como Amazon, ya venían de antes, pre-Bubble, lo cierto es que en 2004 la plataforma llamada Facebook marca un antes y un después,
como sistema en el cual una empresa de base tecnológica se sitúa al medio entre usuarios y valida, autoriza, da confianza y permite interacciones que empiezan siendo imágenes, textos y pueden terminar y terminan siendo bienes y servicios transados digitalmente con el auge de los marketplaces, ¿no? Aparecen también plataformas con modelos freemium como Wikipedia, que mató a Encarta, aparece YouTube, aparece WordPress, aparecen muchas plataformas, pero todas tienen algo en común. Hay una empresa de base tecnológica dueña de los datos que están siendo utilizados, cargados, gestionados a través de estas plataformas. En este momento histórico, esta Web 2 se facilita aún más la navegabilidad en Internet. Podemos decir que hay una revolución en lo que llamamos front-end, en lo que vemos y lo operamos. Empiezan de a poco a desarrollarse algunas versiones mobile de estas plataformas a través de las apps. Y en el año 2008, una crisis que no es nativa del Internet como fue las .com, pero que fue varias veces más potente, me refiero a la crisis de las hipotecas subprime, inicialmente gestada en Estados Unidos, exportada a todas las latitudes a través de complejos contratos derivados, bueno, genera realmente un quiebre en el sistema financiero mundial. Se le apuesta varias empresas, la aseguradora más grande del mundo, bancos muy grandes de inversión comerciales, deja mucha gente sin casa, sin trabajo. A Argentina también le pegó. Pero en lo que nos importa, vistos los bancos, específicamente los bancos de inversión integrados con bancos comerciales como los culpables, o parte de los culpables de este gran problema, podríamos agregar a las calificadoras ahí, ese momento histórico, sociopolítico y económico es lo que motiva que aparezca un documento muy pequeño, colgado en una lista de mails que muy pocas personas leían, principalmente criptógrafos, que es el white paper de Bitcoin. Escrito por una persona que al día de hoy no sabemos si es una persona, muchas personas, un hombre o una mujer, y si es japonés como parece su nombre, Satoshi Nakamoto. No se sabe quién es, pero se sabe que tiene bastante dinero, tiene una buena cantidad de BTC todavía. Esta persona, enfurecida en alguna medida contra lo que la banca había producido con esta monumental crisis financiera, propone crear un sistema de dinero electrónico propio del Internet, nativo del Internet, en el cual justamente estos terceros de confianza que habían construido grandes posiciones de poder son, o pasan a ser, o pueden ser prescindibles. En ese momento, 2008 en adelante, arranca lo que muchos llaman Web 3, pueden ver también como Internet del valor o la economía del token, son todos términos sinónimos que más o menos dicen lo mismo. A diferencia de la anterior evolución de la Web 2, de la Web 1 a la Web 2, en este caso, en la Web 3, y esto nos cuesta un poco más de entender a los que no venimos de la ciencia de la programación, la revolución va por atrás. La revolución está en el backend, en lo que no vemos, aun cuando usamos servicios que están anclados en esta nueva Internet. Y esta nueva Internet, que tiene esta revolución por atrás, básicamente propone un cambio monumental en la forma de tratar los datos. Desde el inicio de ARPANET hasta básicamente el 2008, lo que teníamos al momento de usar servicios de Internet era empresas de base tecnológica, dueñas de grandes servidores, a donde muchas cantidades de datos eran alojadas y a donde uno podía acceder a través de APIs para, por ejemplo, cambiar su estado, subir una foto en su perfil de Facebook, comprar, vender algún bien en algún marketplace, siempre pasando vía APIs a través de la empresa dueña de estos datos. Podemos hablar o pensar esto como monarcas de los datos, que lo son, y no hacen más que recordar el ejemplo de Facebook, Cambridge Analytica, para entender que el monarca puede abusar de su poder, como ha pasado tantas veces en la historia, y pasa ahora con los datos también. Esto era la forma tradicional de usar y gestionar datos en Internet hasta que Satoshi Nakamoto, inspirado, motivado por la crisis del 2008 subprime, propone una nueva estructura para tratar los datos, propone una democracia de datos, y esta democracia de datos es posible por dos arquitecturas, si se quieren, tecnológicas que ya se conocían, y esto es lo más loco, lo vamos a ver más adelante, pero nadie había podido unir los puntos, o quizás nadie había tenido el contexto para que la unión de esos puntos tuviera tracción. Cuando estamos en clave de Web 3, de la Internet del valor, los datos ya no están centralizados, los datos están descentralizados. Y además de estar descentralizados, están distribuidos. Y distribuido y descentralizado no es
es realmente una palabra sinónima entre sí. Una hace referencia a físicamente distribuidos, y la descentralización hace referencia a que no hay un monarca, una única empresa o organización que tenga el control de qué datos acceden a una base de datos distribuida o que pueda unilateralmente producir cambios en estos datos que se ingresan sin previamente acordar con otros miembros de esta red que algún dato se puede modificar o que algún dato se puede ingresar o eventualmente que algún dato debe ser eliminado. Esta forma de arquitecturar los datos con descentralización y distribución tiene varios pros. Bueno, el primero es que no tenemos un único punto de falla, es decir, al no estar centralizados todos los datos en algún único lugar, es más difícil vulnerar los datos en sí. Si a esto le sumamos que en las estructuras de datos descentralizadas y distribuidas de la Web3, los datos tienen seguridad criptográfica bastante elevada, bueno, además, aún si fuera posible romper la seguridad de una computadora dentro de una red de computadoras conectadas, además hay que romper la criptografía que protege esos datos que están distribuidos en todo momento en una red de muchas computadoras que están físicamente en cualquier lugar del mundo. Este concepto de democracia de los datos como la evolución de los monarcas de los datos es lo que arranca en 2008 con Bitcoin y es lo que hoy estamos viviendo en el fenómeno cripto, si se quiere, que es un reduccionismo hablar de cripto y vincularlo a tokens o criptoactivos con finalidad de pago, pero bueno, hoy es algo que está en la etapa de muchos diarios todos los días, especialmente con los ETFs de BTC, pero lo importante es entender que estamos en una tercera evolución de la Internet. En esta tercera evolución de Internet lo que cambia es la forma de tratar los datos y no vemos esto. Esto ocurre por atrás, en el backend. En esta nueva Internet, que no va a ser la última, pero es la actual, aparecen conceptos como dApps, que son aplicaciones descentralizadas, y aparecen conceptos como DLTs, o tecnologías de registro distribuido. Hablemos primero de las DLTs. En lenguaje llano, una DLT, una tecnología de registro distribuido, es una base de datos que gestionan varios participantes y que no está centralizada en un único lugar. Esto, como dije antes, otorga algún grado mayor de ciberseguridad, y en la medida que esa base de datos tenga información que esté disponible para ser explorada por cualquiera, y algunas redes a esto lo permiten, por ejemplo la de Bitcoin, hablamos de mayor transparencia, porque estamos viendo una única base de datos distribuida, descentralizada, que además está publicada, para que todo el mundo pueda ver algo de esos datos que están allí volcados. No existe en estas estructuras de tecnología de registro distribuido una única empresa que pueda definir quién entra, quién no entra, o poner condiciones en general, y podemos pensar en estos servicios que hoy Google ofrece. No es bueno el ejemplo porque estamos en este caso hablando todavía en Web 2, pero Google usa y ofrece hoy servicios de, no sé, Google Docs, que son documentos de Word en la nube, o spreadsheets, las planillas de Excel en la nube. Y ustedes vieron, muchas personas pueden ir trabajando el documento, se sabe quién hizo qué, en qué momento, incluso hay un historial completo. Bien, bueno, tomen eso y en lugar de tener esos datos solo alojados en los servidores de Palo Alto de Google, llévenlos a un montón de computadoras que todo el tiempo tienen la posibilidad de actualizar sincronizadamente esos datos, de modo tal que hay una base de datos que tiene la información actualizada y todas las computadoras pueden en cualquier momento ver cuál es el último estado de esa base de datos. Esto por un lado, tecnologías de registro distribuido. Por otro lado, las dApps, las aplicaciones descentralizadas, no son ni más ni menos que cualquier aplicación, como las que conocemos de siempre, pero codificadas en este caso para correr en tecnologías de registro distribuido. Es decir, los datos que gestionan no van a estar nunca centralizados por un único servidor, sino que van a estar distribuidos en miles de computadoras, o al menos muchas, que conforman una red de registro distribuido. Desde el punto de vista del look and feel, del UX, de lo que uno ve, no ve ninguna diferencia entre usar una aplicación tradicional de la Web 2 y usar una aplicación de la Web 3. Es exactamente igual, de hecho se utilizan los mismos lenguajes para codificar la parte del frente. Pero en la parte de atrás, las aplicaciones descentralizadas tienen un software específico que lo van a ver referido como wallet, billetera criptográfica, no confundir con las billeteras digitales, que por ejemplo es una app de home banking hoy. Esto es una tecnología distinta, un software distinto, básicamente un llavero más que una billetera. Técnicamente es más bien un llavero, y es un llavero porque guarda llaves.
además de guardar llaves, guarda direcciones. En cada red de registro distribuido, una persona para poder operar debe generarse una dirección. Esa dirección sirve para derivar una llave pública, y de esa llave pública se deriva una llave privada. Las wallets gestionan estos tres elementos y nos dejan ver todo el historial de transacciones para atrás. En base a estas wallets criptográficas, luego vamos a ver, vinculamos contratos, o podemos vincular conceptos como contratos inteligentes, en algunos casos, o softwares automatizados, o contratos obedientes, como también los han llamado, que más adelante vamos a charlar un poco. Como les dije entonces, hay una evolución al Internet, de la web 1 a la web 2 y de la web 2 a la web 3, y es en la web 3 donde estas tecnologías de registro distribuido son un género, y una especie, la más afamada evidentemente, son las blockchains, las cadenas de bloques. Y digo en plural porque hay muchas, miles, en el mercado hoy, y va a haber cada vez más. Y va a haber cada vez más. Ahora bien, estas blockchains, especies de género, no necesariamente son, como a veces los medios ilustran, tecnologías infalibles y perfectas. Son producto humano, hay gente codificando atrás de esto, puede haber errores. Sin embargo, al día de hoy, nadie ha podido todavía romper la criptografía de BTC, Bitcoin, ni de otras blockchains muy conocidas. Esto habla de la seguridad de esta tecnología, que ya tiene 13 años en el mercado, pero aún es experimental. No sé si tan o más experimental que lo que es la disciplina de los sistemas expertos, pero están ahí. Son dos tecnologías que están pasando de la infancia a la adultez. ¿Bien? No son tampoco estas tecnologías de registro distribuido, específicamente las blockchains, bases de datos que sean siempre, en todas las condiciones, inmutables. Ha habido casos grandes en los cuales justamente la inmutabilidad fue puesta en crisis y debióse alterar algún dato cargado en una base de datos que en teoría era inmutable. Por ende, esto de la inmutabilidad, que lo van a ver como un atributo clave, y mucha gente entusiasta de esto lo defiende como lo mejor que tienen para dar, que nada se puede cambiar una vez que está ingresado a una blockchain. Bueno, no, se puede cambiar dadas algunas condiciones, ya ha pasado. Y en último... Eva, sí, Mario. acá ya tenemos una primera pregunta. Andrea pregunta si estas wallets están basadas en criptografía asimétrica. Y esto último que vos comentaste sobre la inmutabilidad, si eso tiene que ver con los forks o con digamos, las distintas versiones de, por ejemplo, la estructura de arquitectura de blockchain. Tal cual, bueno, sí, a la primera sí, vamos a hablar un poquito más adelante. La criptografía que utilizan estas redes es la asimétrica, por eso hablamos de llaves públicas y privadas, como oposición a la criptografía simétrica, en la que una persona tiene que hacer llegar la llave por algún modo al destinatario para que con esa llave pueda él desencriptar un mensaje, lo que es poco práctico, especialmente en la escala global de las comunicaciones. La asimétrica es la criptografía que utilizan todas las blockchains, y justamente el tema de la inmutabilidad o mutabilidad del registro distribuido tiene que ver con la posibilidad de que se quiebre el registro, por un lado, y en este quiebre del registro, que técnicamente lo denominan forks, como tenedores, ¿no?, que se abren, es posible que una parte del tenedor tenga una historia editada y otra parte del tenedor tenga la historia sin edición. Esto pasó un caso muy, muy famoso en el año 2015 con The DAO, un proyecto que era muy disruptivo, un fondo de inversión tokenizado que corría en Ethereum, y por un defecto de programación en una parte del código, un hacker pudo vaciar el 30% de los fondos del fondo. Y bueno, parte de la comunidad consideró que eso estaba bien habido, porque era un defecto de programación que alguien más inteligente pudo explotar, y otra parte de la comunidad consideró que eso estaba mal y que había que volver la historia para atrás. ¿Y saben qué es lo loco? Se puede volver la historia para atrás si una suficiente cantidad de nodos acuerdan que hay que volver para atrás la historia. Y eso fue lo que pasó. De hecho, hoy Ethereum tiene una hija menor que vale 10 veces menos en relación al Ether, que se llama Ethereum Classic, que es la red en la cual no volvieron la historia atrás y mantuvieron esto de la inmutabilidad como si fuera la verdad revelada última. Eso es lo que le llaman el paradigma de los generales bizantinos. En realidad no. De la mitad más. El problema de los generales bizantinos es un problema matemático que en la blockchain de Bitcoin es el que deben resolver los mineros computacionalmente para poder ganar el derecho a agregar un bloque con transacciones
a la blockchain de Bitcoin y ganar, en consecuencia, una cantidad de Bitcoins. Es un problema criptográfico. Tiene una larga historia, podría explicarla, pero creo que no nos va a dar el tiempo para tocar los temas más interesantes. Sí les quiero decir que, si bien son bases de datos, no son muy eficientes como base de datos, por una cuestión de que los bloques en las blockchains tienen limitada capacidad de almacenamiento de datos. Están pensados para anotar un montón de números y letras que son transferencias de criptoactivos de una cuenta a otra, no mucho más. Entonces, como bases de datos, curiosamente pueden ser ineficientes si lo usamos para registrar en ellas datos que no sean texto plano, encriptado. Esto habla o da lugar a discusiones muy presentes hoy acerca del tamaño del bloque en las redes, discusiones que han generado incluso forks en la red de Bitcoin. Avanzando un poco, entonces dijimos que DLT es el género y que blockchain es la especie. Y dentro de las especies, las blockchains tienen una particularidad que las diferencia justamente de las tecnologías genéricas DLT. Las DLT son listas continuas, crecientes, como si fuera una lista sábana, de registros transaccionales, ¿bien? Que pueden tener criptografía en relación a los datos que se van cargando. Mientras que las blockchains siempre agrupan los datos en bloques y esos bloques se vinculan unos a otros a través del hashing, básicamente generándole una huella digital que permite saber con tiempo y hora, timestamp, quién agregó un bloque a la red. El quién, por ahora ténganmelo entre comillas, porque no es fácil saber quién, pero sí podemos saber que un bloque está relacionado a uno anterior y ese al anterior, y así hasta el primero. Y por el hecho del hashing, garantizar la inmutabilidad de lo que está dentro del bloque, si cambia un dato dentro de un dato dentro de un bloque, el hash cambia. Y toda la red puede ver que el hash cambia, entonces ha habido una adulteración que puede producir que, por ejemplo, se rechace ese bloque y no se agregue un registro. Las blockchains, entonces, al agrupar datos en bloques que a su vez son hasheados, tiene una serie de reglas, vamos a ver más adelante, según las cuales las computadoras acuerdan agregar bloques a las bases de datos, a este registro creciente de bloques de datos. En algunos formatos de blockchains, este registro de transacciones es público, en el sentido de que todo el mundo puede ver el historial de transacciones de todo el mundo, aunque no sepa necesariamente quién es quién. Se puede saber que tal persona o entidad le ha enviado tanta cantidad de Bitcoin, Ether o alguna otra en las blockchains públicas, que son criptoactivos, a otra persona, aunque no sabamos quién es quién. Todos los miembros de la red pueden ver, pueden inspeccionar, incluso hay herramientas que vinculan un poco el machine learning con el historial de transacciones para detectar patrones. Esto se utiliza mucho para poder trazar bitcoins mal habidos o bitcoins vinculados al lavado de activos. Lo bueno de tener un historial de transacciones que es inmutable hasta ahora es que todo queda ahí registrado. Y en la medida que uno pueda asociar un BTC a un hecho delictivo, lo va a poder trazar, no muy fácilmente, pero se puede, hasta su última fracción. ¿Bien? Se marcan algunos criptoactivos cuando han pasado incluso por llaves cuentas vinculadas al lavado de activos. Hace poco en Argentina tuvimos el primer caso de condena por lavado de activos con criptoactivos. Y bueno, lo bueno de esto es que está todo registrado y no desaparece. Es mucho más eficiente, si uno quiere mover dinero, usar el bolso de dinero al estilo Antonini Wilson, intraseable salvo que te agarren en la aduana, que usar esto. En cuanto te puedan asociar a una dirección, queda todo trazado acá. Acá la respuesta, o bueno, lo que habíamos comentado antes, justamente la criptografía simétrica se utiliza con dos roles. Primero, autenticar quién es el usuario que está en un momento dado interactuando con la red. Se autentica a través de una dirección, una llave pública, de la cual se deriva una llave privada, que es la que se utiliza para firmar, en este caso, transacciones. Son firmas electrónicas, que pueden ser también consideradas digitales. De hecho, nuestra ley de firma digital del 2001 habla de criptografía simétrica. Bien, el Reglamento Europeo de Identidad Digital, EIDAS 2014, también hace referencia a la criptografía simétrica, y la plataforma de firma digital remota, actualmente disponible desde la Dirección de Innovación Administrativa, utiliza también criptografía simétrica con un sistema de OTP a través de Google Authenticator. O sea que este concepto de criptografía simétrica está en boga, pero no es nuevo, tiene sus años ya. La firma digital
Ya sabemos que, según nuestra ley, hablo acá por Argentina, la firma digital es similar, equivalente a la firma manuscrita, cuando se utiliza un proveedor de confianza autenticado y licenciado. En Bitcoin y en otras muchas blockchains, la firma digital son funciones matemáticas que hacen referencia siempre a una dirección asociada a una wallet específica, mediante la cual se gestionan, en este caso, Bitcoin, criptoactivos. Bien. De hash, creo que han hablado ya antes, pero básicamente el hashing es un algoritmo matemático que funciona de manera unidireccional. Puede, de un lado, tomarse una cantidad de datos, X, la que sea, hasta texto o imagen, y del otro lado va a salir siempre un hash igual para la misma cantidad de datos. Si cambiamos algo de este lado, cambia el hash. Una coma que se cambie, cambia el hash. Un carácter más, cambia el hash. Entonces nos permite el hashing identificar que no ha habido modificación en alguna serie de datos que se ha registrado en una base de datos distribuida. Avísame si venimos bien con el tiempo, Mario. Puedo acelerar si no. Sí, a ver, para la comunidad, el tema está buenísimo, créanme, creo que a muchos les gusta, es complejo y lo aprovechamos a Seba. Están liberados a partir de las 21 en adelante, quedan 7, 8 minutos, Seba, pero si hace falta y vos podés y tenés ganas, seguís un poquito más. Sí, yo le meto hasta que termine y se quede que puede, nadie está obligado a sufrir a esta hora. Les dije entonces que en 2008 empieza lo que algunos llaman, y a mí me gusta, Internet del Valor, Web 3. Fíjense la cantidad de cosas que han pasado en estos años, 13. Hitos ha habido un montón, no da el tiempo acá para analizar. Quizás uno de los más importantes fue el tema de El Salvador, meses atrás, declarando a un criptoactivo específico como moneda de curso legal, Bitcoin. La noticia de hace 2 días, el alcalde de Miami diciendo, cobro mi sueldo en Bitcoin de ahora en más. Bueno, y cosas como esta. Hablar o reducir la Web3 a un criptoactivo con finalidad de pago como es Bitcoin es un reduccionismo. No es bueno porque nos tapa el bosque. Estamos viendo un árbol. Muy lindo el árbol, por cierto, pero hay un montón de usos para esta tecnología que va por atrás y que subyace y permite que, por ejemplo, Bitcoin nazca y se desarrolle. Y esto nos permite hablar de 3 estadios dentro de la Web3, 3 estadios que tienen que ver con la blockchain 1.0, 2.0, 3.0. La 1.0 es justamente utilizar esta tecnología solamente para crear criptoactivos con finalidad de pago, a veces llamados criptomonedas. Esto es formas de remesar valor digital sin intermediarios. Para esto, Satoshi Nakamoto utilizó las DLTs, específicamente la blockchain, y puso un producto en el mercado que fue muy desconocido en sus primeros años. A partir del 2013-14, fans de Satoshi, tan fans que editaban una revista, Bitcoin Magazine, empezaron a ver que esta forma de tratar los datos de manera distribuida y descentralizada realmente revolucionaba la Internet, porque permitía que la Internet pudiera tener un estado compartido. Estado es como si fuera la memoria de una persona. En la medida que eso puede lograrse, hubo gente que empezó a pensar, bueno, pero usemos esta tecnología para representar digitalmente cosas que no necesariamente sean solo un criptoactivo con finalidad de pago. Y empecemos a pensar qué podemos tokenizar. Y ahí empezó a volar la cosa, 2014-2015 con el nacimiento de Ethereum, el concepto de tokenización, la posibilidad de usar una infraestructura como Ethereum, que ya está desarrollada y en la que uno paga por uso. No es barato el pago, pero no hay que hacer una blockchain, podés montar un proyecto ahí, generó el surgimiento de la blockchain 2.0 y a donde empezamos a pensar que podemos tokenizar todo. Desde el kilowatt hora que se genera base solar con paneles y baterías, hasta en los países que la legislación lo permite, activos físicos, inmuebles, hasta contratos derivados y un montón de cosas pueden ser representadas por tokens criptográficos en blockchains. Este estadio, blockchain 2.0, no ha cesado, pero a partir del 2017 se solapa con el interés del sector público por entender y usar esta tecnología para eficientizar los servicios públicos y crear nuevos servicios públicos. La blockchain 3.0 arranca más o menos en el 2017, la blockchain del BIT arranca en 2018, impulsada para principalmente el sector público, y podemos creer que el punto culmine, quizás de este momento, blockchain 3.0, haya sido junio del año pasado, cuando China despliega exitosamente, en medio de la pandemia, todos en casa, el yuan digital.
Millón digital ya hoy, un año después, un año de pilotos, de pruebas, se está usando para pagar sueldos en algunas provincias, se puede comprar en China y solo por chinos, ya tiene wallets que permiten operarlo, y es un criptoactivo. Es decir, es una moneda de curso legal tokenizada con la gran salvedad de que está emitida por un banco central y está controlada por el ojo de Sauron, porque está conectado con un sistema de inteligencia artificial bastante fuerte que hasta vincula las 2 cámaras por persona que China tiene hoy. Pero bueno, es un caso de uso por el sector público, ni bueno ni malo, simplemente un caso de uso por el sector público dentro de un montón más que está habiendo, y cada vez va a haber más. ¿Por qué? Porque es muy eficiente usar estas formas de registro distribuido para hacer cosas que ya hacíamos antes, pero que ahora nos resulta más fácil hacerlas, o a veces más baratas. Como cierre de esta primera parte, las blockchains tienen una serie de, a mi criterio, atributos. Primero, son siempre redes de computadoras, conectadas entre sí, network de computadoras peer-to-peer, conectadas entre sí. Estas computadoras en estas redes tienen nombres y fisonomías distintas, nodos es la palabra, y hay distintos tipos de nodos, nodos livianos, nodos completos, muchos nodos. La blockchain del Bit, por ejemplo, tiene 5 tipos de nodos, y son todos computadoras conectadas a una red de blockchain. Pero bueno, cada una tiene computadoras conectadas, y estas computadoras, según su propio protocolo, deben respetar ciertas reglas, mecanismos de consenso, protocolos de consenso, tiene varios nombres, que son las reglas que permiten que se agreguen datos a una base de datos distribuida y centralizada. Hay distintas formas de acordar cómo se agregan datos. Habrán escuchado hablar de la minería. La minería está vinculada al protocolo de consenso que tiene únicamente hoy el blockchain de Bitcoin. Digo únicamente porque ya está siendo dejada de lado. La minería, Proof of Work. Estas redes de computadoras que tienen reglas según las cuales agregan información a una base de datos distribuida y centralizada, utilizan un registro, como les explicaba, a donde los datos conforman bloques y los bloques se vinculan unos a otros. ¿Y qué son los tokens criptográficos entonces? Ni más ni menos que los datos que ingresan a esta base de datos. Ahora bien, esos datos, al tener seguridad criptográfica, por un lado, al poderse saber quién operó en qué momento, pueden representar cosas fuera de la blockchain. Y acá es cuando, lo que les comentaba antes, que la blockchain 2.0 todavía sigue volando, porque podemos representar de manera digital y con seguridad criptográfica cualquier cosa que la legislación nos permita representar de este modo. Vamos a usar la criptografía para identificar a todos los usuarios, nodos, todos los tipos de usuarios de una red de blockchain, para identificar a través de direcciones, llaves públicas y llaves privadas. Y lo que a mí más me voló la cabeza de todo esto, hay blockchains, no Bitcoin, pero a partir de Ethereum 2015 en adelante, que permiten programar el flujo lógico de un token criptográfico. En tanto y en cuanto yo pueda programar qué ocurre si ocurre la situación A, o, por ejemplo, que siempre que ocurra la situación A ocurrirá B, yo puedo, por ejemplo, pensar en préstamos tokenizados, donde la garantía es un token y si hay impago al día tal, hay directa ejecución y traspaso de esa garantía al acreedor. Y eso es un software específico que tiene efectos jurídicos, un smart contract. Una salvedad con relación al tema de la pseudonimia. Algo habían dicho antes de que si podemos recurrir al hashing para anonimizar. En las redes públicas, por ejemplo Bitcoin, por ejemplo Ethereum, por ejemplo Blockchain, uno ve el historial de transacciones, pero no sabe quién es quién. Pero ve el historial de transacciones. Por eso no hay anonimidad, sino más bien pseudonimidad. En tanto y en cuanto la persona que opera nos diga, este soy yo, esta es mi dirección, esta es mi llave pública, bueno, ya no hay más pseudonimia ni anonimia. Yo sé que tal persona que tiene 10 bitcoins es Mario o soy yo. Me lo tienen que informar, si no, no me podría enterar. Por eso el concepto técnicamente más correcto es el de seudónimos. Seudónimos son los datos que permiten eventualmente identificar a quienes operan en redes públicas, pero si no podemos saber quién es el nombre y el apellido de la empresa, van a estar ahí, van a ver un montón de números y letras que no van a saber quién es. Es como, saltando muchísimo las diferencias, los CBUs, esos 22 números, si yo no te digo que ese es el CBU de mi cuenta, vos no sabés ni qué es mi cuenta, ni nada. Bien, bueno, en blockchain las direcciones funcionan más o menos igual, pasa que no son 22, son muchos más caracteres y son alfanuméricos. Lo loco de todo esto, y todo esto siendo Web3,
tecnologías de registro distribuido, blockchains, es que combinan varias ramas del saber. La criptografía obviamente es una necesaria, pero entran también los sistemas distribuidos y entra también la teoría de los juegos. Justamente, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, y esto es muy ejemplar, el minero gana Bitcoins por mantener la red. Esto es justamente algo llamado en la teoría de los juegos John Nash un juego cooperativo. El que coopera para mantener algo que se desea que se mantenga, en el caso de Bitcoin, todo el tiempo estar actualizando cada 10 minutos transacciones, creando bloques, resolviendo este problema, Mario, de los generales bizantinos, y ganando el derecho a crear un bloque y agregarlo, bueno, está colaborando, está cooperando, y por eso el sistema lo premia. ¿Con qué lo premia? Con Bitcoins. Cada bloque 6,5 Bitcoins. Antes eran más, en el futuro serán menos, pero vincula teoría de los juegos. Esto permite hablar ya de sistemas de behavioral finance aplicado a la criptoeconomía, y por ahí vienen los tiros, por lo menos en los principales centros de estudios de las universidades más avanzadas. Cuando hablamos de criptoeconomía, hablamos siempre ya de teoría de los juegos, economía conductual y criptografía, todo en una sola cosa, lo que es realmente multidimensional y divertido. Las DLTs, como especie, siendo las blockchains como género, perdón, siendo las blockchains su especie más afamada, tienen distintas clases. Hay blockchains públicas, hay privadas, hay híbridas. Y no son lo mismo unas que otras. Las públicas, y el ejemplo típico es Bitcoin o Ethereum, cualquiera puede participar, cualquiera puede leer, escribir, todo el mundo puede adquirir un BTC y está participando de esa red. Y va a poder ver el historial de transacciones aunque no sepa bien quién es quién. Son redes que, justamente por tener tantos usuarios, tantos nodos, son un poco lentas. Hoy minar un bloque y agregar un dato demora 10 minutos en la blockchain de Bitcoin. Utilizan teoría de los juegos para premiar a todos aquellos que están manteniendo la red. Y bueno, son los primeros casos. Esto empezó, la Web3 empezó con blockchains públicas, no permisionadas, cualquiera puede entrar. A partir del 2015 en adelante, empezaron a darse cuenta, principalmente empresas, consorcios, industrias enteras, che, está bueno esto de tener una única base de datos. Usemos una única base de datos y no reneguemos más con las conciliaciones, reconciliaciones, tengamos acceso inmediato, directo, y hasta automaticemos vía smart contract todo aquello que podamos. Y empiezan a desarrollarse las blockchains privadas. Las blockchains privadas son un club de amigos. Para poder entrar me tienen que invitar, y además para poder entrar, luego de la invitación, tengo que firmar un contrato. Generalmente tiene distintos nombres, MOU, términos SLA, tienen distintas formas de denominarse, pero para yo poder entrar a una blockchain privada necesito que me dejen entrar. Una vez que estoy adentro la puedo usar, y en estas redes, como se sabe quién es quién, no hay problemas de pseudonimia, todo el mundo sabe quién es quién, no necesitamos tener sistemas de reward o de premiar a aquel que colabora con la red. No hacen falta estas cosas, no hace falta la economía de la teoría de los juegos. Lo que nos hace falta es que las empresas que la quieran usar, primero financien el desarrollo y segundo la usen. Y hay muchos casos. Hay casos en la industria del seguro, obviamente hay muchos casos en la industria bancaria, hay casos en la industria marítima. Son todos bichos, estos tecnológicos, privados, que generan eficiencia transaccional por todos lados. Si no, no las usarían. ¿Bien? Hay también una clasificación, además de públicas, privadas, híbridas, en públicas sin permiso, públicas con permiso, privadas con permiso, privadas sin permiso. Las fisonomías de estas redes, según cuál de ellas estemos viendo, cambia un poco. Acá estos grafiquitos de visualización más o menos ven cómo va cambiando la cosa según si es pública y cualquiera puede, si es pública pero hay que pedir permiso, o si es privada con o sin permiso. Podríamos Genial, hablar mucho Seba, de... porque teníamos una pregunta si todas las blockchain tenían la misma arquitectura. A ver, las más famosas, y digo por las más famosas, Bitcoin y Ethereum, son públicas no permisionadas, no se puede modificar fácilmente su estructura. Ahora Ethereum está en un proceso, veremos más adelante, de modificar algunas cuestiones, pero Bitcoin es casi imposible hoy modificar algo. La cantidad de computadoras que hay que poner de acuerdo para actualizar el software es difícil. Pero las privadas, generalmente usadas por empresas, es otra cosa. Es otra cosa. Les quiero marcar que si bien la Web3 arranca con Satoshi, Mr. Nakamoto y quien sea que sea, donde sea que esté, no es ni más ni menos que una innovación incremental, no fue una disrupción. Y de hecho vincula un montón de saberes y desarrollos preexistentes
que se vincularon a lo largo de la historia, desde el año 69 hasta el 2008, cada uno de estos desarrollos tuvo algo que jugar, y quizás la chispa adecuada la tuvo Satoshi en el 2008, pero Bitcoin podría haber surgido antes, y de hecho hubo intentos para que surja antes. Intentos como, por ejemplo, el del señor Nick Szabo, que es un abogado y programador, doble gambeta, que acuñó el término justamente de smart contracts. En el año 93 ya hablaba de esto. Y en el año 98 había propuesto un protocolo que era muy parecido al de Bitcoin. De hecho, muchos indicaron Nick Szabo de Satoshi. Se llamaba BitGold y era una moneda digital descentralizada que utilizaba un protocolo de prueba de trabajo para agregar bloques a una cadena de bloques. No tuvo la suerte que tuvo Satoshi, pero propuso lo mismo que Satoshi. Incluso antes que Bitcoin hubo un desarrollo, DigiCash, que llegó a ser usado por un banco y era exactamente lo mismo que Bitcoin. ¿Bien? Utilizaba criptografía asimétrica, utilizaba la prueba de trabajo, metía datos dentro de bloques, hasheaba con timestamping los bloques, era todo lo mismo, pero bueno, no tenía ese contexto, como yo les digo, de una crisis en la cual los bancos son los malos, hay que hacer algo que nos libere de los bancos, o mejor dicho, de la banca. Entonces, Satoshi Nakamoto sí tuvo ese momento proclive para meter un combinado de tecnologías preexistentes y decir, bueno, ahora se llama Bitcoin y es esto, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, un sistema de dinero electrónico entre pares. Si es entre pares, no tengo que pasar por un intermediario. ¡Pum! ¿Cómo hacemos para que la red funcione? Dijo Satoshi, bueno, le vamos a pagar con un token a todos los que mantengan la red. Y el token se va a llamar Bitcoin. Este sistema de generar Bitcoins por el minado es la forma de incentivar que la red sea mantenida. ¿Cómo evitamos el problema del doble gasto? Y acá hago una paréntesis. En el mundo digital, ustedes tienen un archivo PDF, hacen control copy, control V y pueden tener 1000 PDFs. Y eso no se puede detener. ¿Cómo haríamos o cómo hacemos para que yo tenga un Bitcoin y hago control C, control V, quien pudiera, y ahora tengo 10 Bitcoins? ¿Cómo hacemos? Ese es el problema del doble gasto. Bueno, Satoshi lo resolvió primero diciendo vamos a tener una única fuente de información donde todos vamos a ver todos los Bitcoins que nacen cada vez que un bloque se mina. Y todo el mundo va a poder ver el historial completo, entonces no va a poder gastarse dos veces lo mismo, porque vamos a tener la trazabilidad completa desde el bloque Génesis, momento 0, 2008, al último bloque minado hace 10 minutos. Esto, en otros términos, es esta red tiene memoria. Y como se acuerda, no le pueden hacer el cuento del tío y hacer un control C, control V a un BTC. Este concepto de un protocolo con estado, en términos de programación, que es Bitcoin, es realmente revolucionario, pero de nuevo, existía, había sido propuesto varias veces antes. No florecieron esos intentos, este sí floreció, y esto, Bitcoin, esto de que haya la posibilidad de que una cantidad de computadoras conectadas tengan un estado propio y no haya que pedir permiso a un tercero intermediario, generó que Ethereum, en 2014, fuera la segunda red que utiliza la misma lógica. Base de datos descentralizada, distribuida, en aquel momento incluso pagando a los mineros del mismo modo que Bitcoin, con prueba de trabajo. Pongo computadora a trabajar, me van pagando con Ethers. ¿Qué es Ethereum? Es una computadora virtual en la nube, básicamente. Pero la nube no está en los servidores de Palo Alto en Google, la nube está en un montón de computadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del planeta. Este es el white paper que dio lugar a Ethereum, como, fíjense cómo lo define, como a Secure Decentralized Generalized Transaction Ledger, un registro generalizado, descentralizado de transacciones seguro. Seguro por la criptografía. Este desarrollo se fondeó a través de un token propio, el Ether, se hizo una especie de proceso de crowdfunding, fue un crowdfunding, a donde quien tenía Bitcoin podía canjear Bitcoins por Ether. ¿Cuántos Bitcoins por cuánto Ether? En el momento en que esto se lanzó, yo tenía un Bitcoin, me daban 1.337 Ethers. Hoy está a $4.200 el Ether. De este modo, esta gente que ven en la foto, hoy todos billonarios, desarrollaron esta red que es pública, es no permisionada, se llama Ethereum y permite que cualquiera monte un proyecto ahí y pague por el uso. Y acá tenemos un problema para países como el nuestro, digo Argentina, el uso es caro en nuestra moneda, porque el gas, que es lo que uno paga por usar, se calcula en función de la cantidad de código que quiere que
uno quiere que esta computadora procese. Mientras más cantidad de código, más pago. Y cada vez que use la computadora, pago. Es un muy buen modelo de negocio. Tiene un problema. Como el criptoactivo con el cual yo calculo cómo pago lo que uso tiene una evaluación o un precio que sube y baja más o menos acorde con BTC, una cosa era usar Ethereum cuando el Ether costaba $300, donde yo pagaba en función de eso, y otra cosa es usar Ethereum cuando el Ether vale más de $4.000, 10 veces más. Muchos proyectos quedan fuera de mercado porque los costos de transacción no pueden ser absorbidos por lo que sea que están tokenizando. ¿Y cuántas computadoras hay, Sebastián, en este mundo? Bueno, esto es hace poco, no tanto, septiembre. Bitcoin, 11.200 nodos, distribuidos más o menos, como ven acá, en distintos países. Ethereum, 3.545 nodos. Esto es cuántas computadoras están conectadas en red, actualizando permanentemente, en estos casos, simplemente quién tiene un Ether, quién tiene un BTC y a quién se lo transfiere. Eso es todo lo que hacen, en estos casos, más Bitcoin que Ethereum, estas redes. Y tenemos también que hablar un poco de los tokens. Así como la Web 1 tenía de killer app a los motores de búsqueda y la Web 2 tenía de killer app a las plataformas y a los e-commerce, la Web 3 tiene de killer app a los tokens criptográficos. ¿Todo token es criptográfico? No. El token es una palabra polisémica, se la usa para muchas cosas. El token del banco no es estos tokens que estamos por hablar ahora. El token criptográfico es el token que utiliza criptografía simétrica para identificar a través de direcciones llaves públicas y llaves privadas a alguien en un momento dado. Dentro de esta clasificación o esta característica de token criptográfico hay dos grandes grupos. Los que son criptoactivos, es decir, tokens criptográficos que son criptoactivos, y los que no son criptoactivos. ¿Y cuáles son los que no son criptoactivos? Y aquellos que, por ejemplo, representan cosas que no van a ser nunca activos. Por ejemplo, la identidad de una persona. Salvo que querramos aceptar la venta de identidades, existe un mercado negro para eso, la identidad no se vende, no es nunca un activo, pero sí puede ser un token criptográfico. Y de hecho el futuro de la identidad, en términos de cómo uno acredita quién es, va por acá, va por la utilización de tokens criptográficos y identificadores descentralizados. Los certificados, las credenciales, los diplomas de cursos que uno vaya haciendo también se pueden tokenizar y no van a ser un activo, salvo que queramos aceptar la venta de títulos, que también existe en un mercado, pero no es algo que querramos promover. Derechos políticos, uno podría votar criptográficamente y sí, se puede, si la política quiere. En Rusia, la última enmienda de la Constitución por la cual le dieron varios años de mandato a Vladimir, en varias provincias se votó de manera tokenizada y hubo problemas después, no con la blockchain, sino que se filtraron algunos datos y en algunas ciudades que tenían 10.000 habitantes votaban 35.000, cosas que en Rusia pasan y pueden pasar acá también en pocos días. Los criptoactivos, que es lo que sí interesa a la mayoría de las personas, hay 12.084 hoy públicamente listados y esto tiene un mes, ya deben haber un par más. De esta categoría, criptoactivo, hay 4 clases. Hay criptoactivos que tienen finalidad de pago. Y los criptoactivos con finalidad de pago, hay algunos que no tienen mecanismos de estabilidad, de estabilización. Su precio sube y baja según oferta y demanda. Ejemplo clásico, Bitcoin, justamente. Como fue el primero, no tuvo ni pensó que iba a tener la evaluación volátil que hoy tiene. Otros criptoactivos con finalidad de pago que quieren ofertar justamente alguna estabilidad son los criptoactivos con finalidad de pago estables, también llamados stablecoins. Estos son criptoactivos con unidad de pago que anclan su valor a una variable externa, que puede ser un algoritmo, que puede ser activos subyacentes, colaterales, que generan una relación 1 a 1, por ejemplo, por cada criptoactivo que se crea en algún lugar entró $1 o €1 o un yen o algo, una libra. Entonces la relación 1 a 1 permite que el valor esté estabilizado. Hay también, además de los criptoactivos con unidad de pago, otros 3 tipos de criptoactivos que cada vez se están viendo más. Los utility tokens no son ni más ni menos que derechos que se gestionan a través de tokens criptográficos. ¿Qué tipo de derechos? Acceso, uso, incluso consumo de servicios digitales. Permisos de acceso, permisos de uso. Utility tokens. ¿Son criptoactivos? Sí. Hay otras clases un poco más
interesantes, que son los security tokens, tokens que emulan, en muchos casos, títulos valores, y son títulos valores tokenizados. Hay legislaciones que ya permiten esto. Por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Liechtenstein. Podés hoy vos tokenizar una acción y ofertarla públicamente utilizando tecnología de registro distribuido y sin tener que pagar un colocador, un underwriter y todos los agentes que normalmente participan. Mario. Eva, ahí Kevin pregunta sobre las obras de arte, si se pueden tokenizar. Totalmente, y es justamente el ejemplo de asset tokens, esto que está acá. Hay países, hoy el régimen más avanzado del mundo está en Liechtenstein, que de hecho fue el primero, en enero del 2020, modificaron todo. Todo es todo, código civil, código de comercio y todo. Vos podés hoy representar digitalmente cualquier tipo de activo, siempre y cuando la persona que cree el activo tenga una licencia para hacerlo y aparezca un rol que es el del validador físico, algo parecido a la evolución de la fe pública, que dice que este teléfono existe antes de ser representado por un token criptográfico. En lugar de un teléfono, imagínate un Picasso o una obra de arte, la que vos quieras. Si la legislación lo permite, y algunas lo permiten y otras lo estamos viendo, vos podés representar toda la obra o podés fraccionar la obra. Esto asume que hay una obra física que existe. Distinto es el caso de los NFTs, donde lo que estás representando de manera digital a través de un único token, que es único, es que hay una única obra digital hecha por un artista, firmada por el artista, y que circula de modo digital. No hay una obra física tokenizada, sino arte digital tokenizado. NFT es un tipo de token criptográfico que podríamos catalogar como asset token. Justo había una pregunta sobre eso, así que aclaradísima también sobre la diferencia con el NFT. Perfecto. Escuchame, Seba, explícanos, porque la verdad que estamos agradecidísimos de todo el tiempo que nos has dado, un tema recontra complejo y lo has explicado con una capacidad pedagógica tremenda. Recuerden a Sebastián Heredia, recuerden blockchain, abogado. Nada más, recuérdenlo, en el futuro va a ser un referente importante en estos temas. Seba, ¿por qué un poco explicar un poco más, así simplemente de qué van los smart contracts, digo, el modelo, porque bueno, estamos en un mundo jurídico, entre jueces y abogados está la comunidad, y después te quiero preguntar como para el final, todo el otro lado, no fintech, de las blockchain y de las criptos, ¿sí? Hemos visto, bueno, la carrera esa casi de bolsa, de cómo suben, cuánto valen, la inversión. No, todo el uso no, digamos, del lado más... No financiero. Del no lado más financiero de la cripto y su impacto, si querés, finalmente te pediría el cierre de uso en el Estado, de uso público y de uso en la justicia, finalmente. Bien, bien. Bueno, el concepto de smart contracts, justamente como les dije, lo plantea un abogado, pero en el 97. Un abogado que sabe de criptografía. Él imaginaba un mundo en el que la Internet iba a evolucionar, iba a permitir que, por ejemplo, activos físicos estuvieran conectados a Internet, identificados de algún modo en Internet, y entonces se pudieran programar relaciones jurídicas de manera anticipada. Esto en el 97 parecía el futuro. En el año 2021 es el recontra presente. ¿Qué son los smart contracts? Básicamente son dos cosas. Por un lado, software siempre, y por otro lado, en algunos casos, y con algunos efectos jurídicos, contratos electrónicos, que tienen de particularidad tres cosas. Su objeto es un token criptográfico. La forma del contrato requiere una tecnología específica, una blockchain, una smart contract. Este término implica que está codificado en una tecnología de registro distribuido específicamente en una blockchain, pública, privada, en ambas existen. Y si bien son contratos electrónicos, podemos entender que en función del objeto, los tokens criptográficos, si uno cree que en el futuro muchas cosas van a representarse de manera digital y criptográfica, bueno, podemos dejar pactado de antemano qué va a ocurrir con esa cosa digitalmente representada si ocurre la situación A. Si uno lo ve desde el punto de vista jurídico duro, son contratos sujetos a condición suspensiva. ¿Bien? O puede ser resolutoria, según como lo veamos. Si ocurre una condición X, algo va a pasar con ese criptoactivo que es el objeto del contrato. Lo estamos viendo en garantías autoejecutables y son las realmente autoejecutables.
yo puedo tomar un préstamo hoy, y de hecho se está operando así, en determinada cantidad de criptoactivo y pongo de garantía otros criptoactivos. Y pongo tal fecha de pago. Tal fecha de pago no cancelo, automáticamente lo que puse de garantía pasa a ser de propiedad del acreedor. Y no hace falta justicia, no hace falta secuestro, no hace falta nada. Explícame para el perfil, ¿no? De quien eso es un contrato escrito, es un desarrollo en código. ¿Lo hace un informático, lo hace un abogado, lo hacen ambos? Lo hacen ambos. Yo propongo y trato de incentivar que trabajen de la mano, porque créanme que desde el punto de vista tecnológico se puede hacer todo. El tema es que el marco jurídico, que el abogado conoce y no el programador, por ahí no nos deja hacer todo. Sebastián, quiero tokenizar un inmueble. Y sí, muy lindo, en Argentina no se puede. Contrato formal, la transferencia requiere instrumento público, ya sabemos cómo es. Pero yo veo que están tokenizando inmuebles. No, en realidad lo que están tokenizando son, en los países que se está haciendo, y no son tantos, las acciones o las posiciones fiduciarias de un fideicomiso, el rol de posición de beneficiario, de fideicomisario. Eso se puede tokenizar e indirectamente el inmueble, que es el activo de la sociedad de fideicomiso. En Argentina no podemos tokenizar inmuebles, nos encantaría, pero tenemos que modificar un par de artículos. Los contratos formales hoy nos ponen una vara, una traba. Ahora bien, sacando ese caso, digo los inmuebles, y de nuevo diciendo, esto tiene que trabajarse abogados y programadores, tenemos 3 artículos que si uno los ve con amor, y siguiendo lo que en su momento Mora y Chomsky en Argentina vienen diciendo, che, hay libertad de formas. Para todos los que no sean contratos formales, hay libertad de formas. Bueno, perfecto. Expresión escrita. Dice el 286, puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura requiera o exija medios técnicos. Esto es código. Lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes, incluso hay blockchains con su propio lenguaje. Ethereum tiene un lenguaje propio llamado Solidity. Otras, Diem, la de Facebook, que en 90 días, acuérdense de mí, va a generar un terremoto mundial, ya está en el mercado. Está en el mercado, ya sacó la wallet. Diem, que es el nombre nuevo de Libra, la cripto que iba a lanzar Zuckerberg y se frenó el Congreso. Reconvirtió Libra, que se suspendió. Y se llama Diem ahora, y ya está Calibra. En el cambio de nombre, Meta, Diem. Va a ser una locura. Dicen los que saben más que los chinos lanzaron el yuan porque justamente se asustaron por Zuckerberg. Zuckerberg tiene 2.7 billones de clientes. Imagínense si todos esos usan su wallet y su cripto, de repente es un monstruo. Bueno, va a pasar. y en el corto plazo. Y la blockchain de él, a donde corre el criptoactivo Diem, permite programar smart contracts, tiene un lenguaje propio, se llama Move. Obviamente, me hace falta gente que entienda de programación, pero al lado me hace falta un abogado que le diga, esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Si no, ¿qué pasa? Los tecnólogos, gracias a Dios, son libres de pensar, son libres pensadores, pero necesitan de nosotros, no sé si somos un mal necesario o qué, pero somos los que les marcamos la cancha de qué se puede hoy, por lo menos con la legislación dada. Y fíjense lo que dice el 286 SSN Argentina. Contrato electrónico puede tener su representación de cualquier forma que sea inteligible, aunque requiera medios técnicos. Para mí ahí entra el código, cualquier lenguaje de programación, y si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Y este 288 es una norma especial dentro de una norma general que es mejor que la ley especial que es anterior. O sea, un quilombo, pues la ley de firma digital es vieja, las tecnologías en aquel momento eran otras. Hoy, en el mundo del blockchain, las firmas son electrónicas, y si tenemos la posibilidad de autenticar biométricamente, vendrían a ser algo muy parecido a la firma electrónica avanzada que tiene Uruguay o, bueno, Europa. No tenemos necesariamente que pensar en digital por ley de firma digital. Tenemos formas de garantizar quién firmó qué en qué momento. Por ende, que válidamente emitió consentimiento a una relación contractual que se va a ejecutar en parte a través de código. Código que es un contrato inteligente que tiene una particularidad. Su objeto es un token criptográfico. ¿Qué representa ese token criptográfico? Vaya a saber Dios, depende de qué esté contratándose. Puede ser, por ejemplo, una tonelada de soja, agrotoken, ¿bien? O una fracción de eso, que la pongamos en garantía. ¿Para qué queremos un warrant si tenemos eso? Yo sé que estamos recontrapasados, pero les quiero dejar algunas cuestiones finales de que el smart contract es siempre código, y en algunas condiciones, si la ley lo permite, y en Argentina creo lo permite, salvo por los contratos formales, puede ser un contrato electrónico, un smart legal contract, lo llaman algunos. Todo se va a poder programar
Y no sé si todo se va a programar, porque el lenguaje de programación es binario, y hay un montón de cosas que son términos de textura abierta, como diríamos los abogados. La buena fe, el daño plazo prudencial, qué sé yo. Muchas cosas que el código no se pueden volcar a binario. Pero una garantía, un contrato de garantía con criptoactivo que si no paga tal día directamente transfiere, es bastante fácil. Es bastante lógico, no requiero ningún mecanismo judicial para ejecutar. ¿Y saben qué? Está pasando. Y en muy poco tiempo nos vamos a enterar acá, ex post facto, de que se ejecutó una garantía que tenía por subyacente un criptoactivo y el acreedor cobró. Y chau. Y el deudor, nada. Esas fueron las reglas del juego. ¿Querés que te preste? Uso esta garantía. Y así se está moviendo el mundo. Puede incluso, hoy vi una nota de un NFT arte digital valuado en $1.000.000, usado como garantía para pedir $1.000.000 en criptoactivos. Y sí, está pasando. ¿Todo va a poder ser objeto de un smart contract? No. Elisa Meek, una profe de Singapore Management University, abogada, critica, es la voz más crítica. Básicamente porque dice que el lenguaje de programación no puede receptar la complejidad de la vida negocial entre empresas o personas. Y yo digo sí, pero hay un montón de cosas que sí se pueden representar de manera muy eficiente y binaria y barata. En alguna medida, yo considero que los smart contracts lo que hacen es que el co-contratante se desprende ex ante de su decisión de cumplir o no un contrato. El costo-beneficio que uno evalúa, cumplo o no cumplo, me demanda cuánto me sale, bueno, no, se acabó. En la medida que yo acepto que una parte de mi relación contractual se va a regir por código en una smart contract, yo cedo la facultad de incumplir a una blockchain, que si se da tal condición, dispara otra, punto. Entonces, en alguna medida, es muy distinto automatizar el cumplimiento voluntario, que es, por ejemplo, cuando yo, si quiero, pago Spotify, contrato electrónico, y como lo pago lo puedo usar, que automatizar el cumplimiento forzado. Una vez que acuerdo que una parte de la relación contractual se va a representar a través de smart contract, yo ya no puedo incumplir ni queriendo. ¿Bien? Ni queriendo. Entonces el cumplimiento forzoso pasa a ser automatizable. ¿De qué tipo de prestación? Va a tener que tener siempre como prestación un token criptográfico. Eso es lo que podemos de antemano programar para dónde va, en qué condiciones. Creo que con esto estamos. Me fui un poco de tiempo. Les dejé los links. En el libro tienen 1000 páginas para profundizar. Espero que les haya gustado. Mil gracias. Ponenos el link. Te lo reventamos mañana. Los 300 lo bajamos y te subimos un poco de lectura. La verdad que agradecidísimo. Te vamos a brindar el aplauso a cámara abierta. A cámara abierta. Aplausos. A las 9:30, son más ñoños que yo. Sí, batimos récord de extensión, no importa. El tema, se los dije, el tema era, hoy hemos tenido tres profes tremendos, cerrando con Seba, que es un flash total. Es un gran tema, parece chino, pero es un tema que tenemos que entender, un tema que tenemos que transitar. Somos parte de la organización social que va a tener que comprender lo que hoy está... la complejidad del mundo. Siempre hemos dicho que esta comunidad es para esto, así que Seba, recuérdenlo, Seba, síganlo, da charlas por todos lados, lo vamos a volver a tener, ya lo hemos bautizado hoy en esta comunidad, va a ser parte de esta comunidad, estamos haciendo cosas, así que, te faltó, al que quiere bancar un poquito, porque te faltó uso público para el estado de la blockchain. ¿Cómo te la imaginas? Para la justicia, a ver, ¿qué te imaginas? Imagínense compras públicas automatizadas. Imagínense que se acaba. ¿No? Y ¿saben qué? Imagínense que ya pasa hace un año. No en todos lados. Hay países, hay incluso provincias dentro de países que han acomodado la legislación. Aragón el año pasado ya compraba barbijos con smart contracts. Imagínense la transparencia que eso produce. Pero más, imagínense que para mí es la epopeya total, es el voto. Che, esto podríamos estar votando con el teléfono. Y no hay nada más tortuoso que tener que ir a votar, hacer una cola, que si no hay boleta, que el voto se va a tokenizar. ¿Cuándo? Y cuando la política quiera jugar con esa regla, porque una vez que se tokeniza, se acabó el acarreo. ¿Qué más? Los registros públicos. En Córdoba tenemos
el triste, célebre récord de tener la megacausa de los registros. Creo que en ningún otro lugar del mundo hubo tantos escribanos, tantos funcionarios, tantos empleados presos, porque agarraban los folios y los editaban, y ahora el campo de 500 hectáreas era mío, o de tuyo, o el que pague por eso. Bueno, entonces se acaba, en la medida que el ¿Te registro digital imaginas de se tokeniza. utilidad todo el sistema gestor documental de expediente como trazable y transparente? ¿Te lo imaginas útil eso o es demasiado excesivo Miren, montarlo sobre una blockchain? los sistemas de notificación electrónica de los decretos están centralizados. Y yo escuché una vez, un pajarito le dijo a un amigo que le dijo a un amigo que me dijo a mí, que como están centralizados, son editables, incluso post firma. Y bueno, ¿eso qué garantía tiene? Nada. Hay un monarca sentado en el dato y si algo ocurre, puedo modificar algo que en teoría quedó ya firmado, hasta notificado, pero como no está tokenizado ni hasheado, lo puedo modificar. Por lo menos Entonces, arrancar con el viejo libro papel de sentencia, ¿no? Para hacerlo claro, más trazable y sí, mutable. sí. Sí. Y bueno, acá en Córdoba, las pericias médicas llegan tokenizadas a la justicia. Queda trazado que el médico X con matrícula activa, especialidad X, firmó tal documento que está hasheado, inalterable ex post, y llega como si fuera un mail. Pasa que llega con un token. Atrás de eso hay una blockchain que nadie ve y está tokenizado. Lo van a ir expandiendo de a poco, pero bueno, el tema de las pericias médicas en Córdoba, no sé si vieron, hace poco hubo un caso de un médico de 22 años en Río Cuarto que no era médico. ¿Cómo puede ser que exista eso en el siglo XXI? Bueno, está en proceso de resolución el tema. No es tan complejo de resolver tecnológicamente, pero requiere que los actos médicos tengan, entre otras cosas, la posibilidad de ser tokenizadas, las prescripciones médicas, que haya un API que controle en tiempo real contra el consejo médico, que el médico es médico, que está al día, que es especialista, que no se comió un juicio de mala praxis y le cancelaron la matrícula, o que existe, que es médico. Esta persona que yo les digo de 22 años estaba en el COE de Río Cuarto, salía y daba conferencia de prensa. Usurpador de títulos, hay muertos culpa de esto. Tremendo, tremendo. Seba, de vuelta, mil gracias. Alentarte a que sigas por ese camino porque estás abriendo en LATAM y en Argentina un camino innovador. Blockchain e inteligencia artificial son las dos grandes tecnologías emergentes que nos están reconfigurando la humanidad, así que tener a alguien como vos ahí, joven, aparte de skater, después le voy a mostrar videos, es tremendo. Un skater, yo no sabía, pero en el mundo skater es muy conocido. Parte de otras habilidades de Sebastián. Seba, mil gracias de vuelta.